Lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el Estado de Vietnam, norte y sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. Las diferencias eran de tal calibre que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamitas. Uno de esos acuerdos fue la división en el país Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. Sin saberlo, con ese gesto los integrantes de los dos países habían iniciado una larga confrontación que solo se resolvería a mediados de los años 70. 1964. Vietnam del Norte prosigue sus acciones en Vietnam del Sur a través del Frente de Liberación Nacional, FLN. 1965. Estados Unidos intensifica sus acciones militares contra los rebeldes que buscan someter a Vietnam del Sur. 1967. Pese a la contundencia de sus acciones militares, Estados Unidos no consigue derrotar a las tropas del FLN que operan en Vietnam del Sur. 1968. El presidente Johnson ordena cesar los bombardeos en Vietnam del Norte y su sucesor, Richard Nixon, promete que los soldados norteamericanos regresarán pronto a su país. 1969. Se inician las conversaciones de paz en París. 1970. Estados Unidos y Vietnam del Sur invaden Camboya, país vecino. 1972. Vietnam del Norte invade a su vecino del sur y Estados Unidos reinicia los bombardeos en territorio norvietnamita. 1973. Las partes acuerdan un alto en fuego y Estados Unidos se retira del conflicto. Las conversaciones en París continúan. Sin embargo, es inminente que la situación derive en la unificación de los dos territorios en un solo país, algo contra lo que siempre luchó Estados Unidos. 1974. La guerra continúa entre los dos bandos vietnamitas. 1975. Se consuma la victoria del FLN con la toma de la ciudad de Saigón. 1976. Unificación. Nace la República Socialista de Vietnam. La guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China, del lado de los norvietnamitas, Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas, del lado de Vietnam del Sur, dejó cerca de 5.7 millones de víctimas. Además supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y los países de la zona, especialmente Camboya, que además que se vio afectado por la intervención militar de los Estados y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción. Dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar internacional, que hasta entonces gozaba de total inmunidad. China y la URSS fueron las más favorecidas. Sin embargo, el efecto más significativo fue la reconstrucción del propio Vietnam, que tuvo que acoger a los distintos grupos sociales y políticos en una sola nación. Además, los informes hablan de casi 10 millones de refugiados.